En los anales de la historia, hay secretos enterrados profundamente bajo las capas del tiempo, desde el dirigible fantasma hasta Stonehenge. He aquí 20 de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Número 20. El dirigible fantasma. El misterio del dirigible fantasma comienza el 16 de agosto de 1942, cuando un dirigible de la Marina estadounidense llamado L-8 embarcó en la Isla del Tesoro, en la bahía de San Francisco. Su misión era rutinaria, patrullar en busca de submarinos frente a la costa de California. El dirigían dos expertos pilotos, el teniente Ernest Dwight Cody y el alférez Charles Ellis Adams. Sin embargo, con el paso de las horas, algo se torció. En lugar de permanecer sobre el océano, el L-8 volvió a la deriva sobre tierra y acabó estrellándose en una calle de Daly City, California. Cuando el personal de la Marina llegó al lugar del accidente, hizo un descubrimiento desconcertante. El dirigible no había sufrido daños, pero Cody y Adams no aparecían por ninguna parte. Curiosamente, las puertas del dirigible estaban abiertas, la radio seguía funcionando y la balsa salvavidas de emergencia permanecía a bordo. No había señales de lucha ni ninguna pista de lo que les había ocurrido a los pilotos desaparecidos. A pesar de la intensa búsqueda, ni Cody ni Adams fueron localizados. El incidente desencadenó un aluvión de teorías que iban desde una audaz huida hasta la captura de enemigos o incluso la abducción por extraterrestres. Sin embargo, no surgieron pruebas concretas que respaldaran ninguna de estas suposiciones. Esta misteriosa desaparición se conoce desde entonces como el incidente del dirigible fantasma y sigue siendo uno de los misterios más confusos de la Segunda Guerra Mundial. Número 19. El misterio de Flann e Isle. En diciembre de 1900, algo insólito ocurrió en las solitarias islas Flannan, frente a la escarpada costa de Escocia. 3 dedicados fareros, James Duckett, Thomas Marshall y Donald MacArthur, desaparecieron sin dejar una sola pista. Estos hombres eran los únicos ocupantes de la pequeña isla Eilean Moor, donde cuidaban diligentemente del faro. El 26 de diciembre, un barco que debía relevarles de sus tareas llegó a la isla, solo para encontrar el faro vacío. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, pero los fareros no aparecían por ninguna parte. Dentro del faro, todo parecía extrañamente tranquilo. La mesa estaba preparada para comer, había una silla volcada, y los chubasqueros y las botas estaban abandonados, lo que indicaba que habían salido corriendo de repente. A lo largo de los años, han abundado las teorías sobre su desaparición, desde la posibilidad de que una enorme ola los arrastrara, hasta la idea de un final trágico, debido a conflictos entre los hombres o incluso a fuerzas sobrenaturales en juego. Algunos especulan con la posibilidad de que fueran arrollados por una tormenta repentina mientras aseguraban el equipo. Sin embargo, nunca se recuperó ningún cadáver, por lo que la verdadera causa de su desaparición es un misterio desconcertante. Desde entonces, este desconcertante incidente se ha convertido en una célebre historia de fantasmas que ha inspirado innumerables libros, artículos y relatos de ficción. Número 18. La desaparición de la civilización maya. La civilización maya, célebre por sus notables avances en arte, arquitectura y matemáticas, ha intrigado durante mucho tiempo a los historiadores debido a su misteriosa desaparición. Aunque muchas sociedades han surgido y desaparecido con el paso del tiempo, la desaparición de los mayas es un enigma misterioso. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, la región albergaba varios pueblos indígenas, entre ellos los famosos aztecas, incas y mayas. El repentino abandono de sus otrora prósperas ciudades, dejando tras de sí impresionantes pirámides, magníficos palacios y complicados observatorios, aumenta el atractivo de este antiguo misterio. Curiosamente, los mayas alcanzaron su apogeo entre el 259 y el 100 después de Cristo. Pero en torno al 1050 después de Cristo, sus centros urbanos quedaron desiertos, lo que suscitó conjeturas sobre su destino. Los científicos han propuesto varias teorías para desentrañar este cautivador secreto. Algunos sostienen que una grave sequía que provocó una drástica reducción de las precipitaciones pudo ser un factor importante. Otros sugieren que los conflictos internos y las guerras desgarraron el tejido de la sociedad maya. Sin embargo, con el apoyo de las evidencias de las batallas, la verdadera causa de su desaparición sigue siendo esquiva.
conmemorando un rompecabezas histórico perdurable que continúa cautivando a estudiosos y entusiastas por igual. Número 17. Reencarnación de las hermanas Pollock. En 1957, la familia Pollock se enfrentó a una tragedia inimaginable. Sus queridas hijas, Jacqueline y Joanna, perdieron la vida trágicamente en un devastador accidente de coche. El peso de la prematura muerte de sus hijas arrojó una oscura sombra sobre su otrora equilibrada vida familiar. Esto llevó a frecuentes discusiones e incluso a pensar en el divorcio. Sin embargo, contra todo pronóstico, el 4 de octubre de 1958 se produjo un milagro. Aquel fatídico día, nacieron dos gemelas de la señora Pollock, llamadas Gillian y Jennifer. A medida que las niñas crecían, sus padres observaron algunos rasgos sorprendentes. A pesar de que nunca se los habían enseñado, las hijas pedían constantemente juguetes que habían pertenecido a sus hermanas fallecidas. Además, Jennifer tenía un extraño parecido con Jacqueline, con una marca de nacimiento idéntica y un lunar en la frente que se correspondía con la cicatriz que Jacqueline tenía de una caída en la infancia. Extrañamente, cada vez que pasaba un coche, las gemelas entraban en pánico. Estos notables sucesos dejaron al cabeza de familia convencido de que sus primeras hijas habían vuelto a nacer, volviendo a la misma familia. Este extraordinario relato suscitó fervientes debates, aunque el psiquiatra canadiense-estadounidense Ian Stevenson encontró pruebas que apoyaban el suceso del Renacimiento y obtuvo el apoyo de varias personas. La mayoría lo desestimó como una mera invención orquestada para atraer la atención de los medios de comunicación. Número 16. Stonehenge. Stonehenge, situado en el condado inglés de Wiltshire, es una cautivadora maravilla de la antigüedad. Es como un gran círculo formado por 30 enormes piedras, la más alta de las cuales alcanza hasta 4 puntas, de 1 metro de altura, y pesa más de 25 toneladas cada una. Imagínese el esfuerzo que costó disponer estas enormes piedras de más de 3 metros de altura. La gente lleva unos 5.000 años dándole vueltas a Stonehenge, preguntándose quién lo construyó y cómo. Los arqueólogos han descubierto indicios en las cercanías que sugieren que los constructores de Stonehenge podrían haber vivido en un asentamiento cercano, pero su identidad sigue siendo un misterio. Algunos creen que podrían haber sido romanos o druidas. Cualquiera que fuera su origen, es probable que vieran Stonehenge como algo sagrado, tal vez incluso como un altar. Teniendo en cuenta que se encontraron restos humanos en los alrededores, ¿cómo consiguieron mover estas piedras colosales sin maquinaria moderna? Los científicos tienen algunas ideas. Algunos piensan que utilizaron animales y troncos para arrastrar las piedras desde una cantera. Esta increíble proeza de ingeniería y organización probablemente tardó más de 1000 años en completarse. Algunos creen que los extraterrestres podrían haber participado en la construcción de Stonehenge. Parece casi increíble que los antiguos humanos pudieran realizar semejante hazaña sin herramientas sofisticadas. Número 15. Sudario de Turín. Algunas personas que no creen en Dios dicen que no hay pruebas de que Jesús existiera en la vida real, pero las iglesias ortodoxa y católica tienen una opinión diferente. Creen que el sudario de Turín es una prueba de que Jesús estuvo aquí en la tierra. Este sudario es un gran trozo de lino de unos 4,37 metros de largo y 1,11 metros de ancho. Tiene una impresión detallada de todo el cuerpo de un hombre. La gente cree que esta fue la tela en la que Jesús fue envuelto después de ser crucificado. La impresión se parece mucho a las imágenes de Jesús que vemos. Encontraron este paño en el siglo XIII y ahora se conserva en Turín, en una iglesia llamada Catedral de San Juan Bautista. La gente lo considera una reliquia sagrada. Los científicos la han estudiado y han descubierto que probablemente no sea real. Utilizaron un método llamado datación por radiocarbono y averiguaron que la tela se fabricó en el siglo XII, no en tiempos de Jesús. Sin embargo, algunas personas que dudan de la autenticidad de la cubierta dicen que tal vez las pruebas fueron erróneas. Piensan que tal vez la tela recibió algunas marcas posteriores que la hicieron parecer más antigua. También sugieren que tal vez los científicos no quieren admitir que Dios existe, por lo que están predispuestos en contra de que el sudario sea real. Número 14. Jack el Destripador. En las calles del East End de Londres, durante el otoño de 1888, una figura oscura y misteriosa merodeaba entre las sombras. Este siniestro individuo
conocido únicamente como Jack el Destripador, infundió el miedo en los corazones del distrito de Whitechapel. Acabó sin piedad con la vida de al menos 5 mujeres, todas ellas desafortunadas prostitutas, dejando tras de sí una escalofriante aura de horror y enigma. Cada una de las víctimas tuvo un destino espantoso. Sus cuerpos aparecieron mutilados de formas inquietantemente similares. La firma del destripador era inconfundible: un corte profundo en la garganta, seguido de la extirpación de los órganos internos. Ejecutados con una precisión que denotaba pericia quirúrgica, las fuerzas del orden no escatimaron esfuerzos para detener al culpable. Se interrogó a innumerables sospechosos y se investigó a cientos de personas. Sin embargo, a pesar de la exhaustiva investigación y del intenso interés público por el caso, la verdadera identidad de Jack el Destripador permaneció rodeada de misterio. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías que implican desde miembros de la familia real hasta artistas, pasando por la posibilidad de una mujer. Abundan las especulaciones sobre la profesión del destripador, y algunos sugieren una formación médica o carnicera debido a la naturaleza precisa del daño. Otros teorizan sobre posibles conexiones con sociedades secretas, como los masones. Número 13. Inscripción de Shugborough. Durante siglos, los serenos jardines de la mansión de Shugborough, en Staffordshire, Inglaterra, han cautivado las mentes de historiadores y rompecabezas por igual. En el centro de este interés se encuentra el monumento al pastor, una enigmática escultura del siglo XVIII, adornada con una reproducción en espejo del cuadro de Nicholas Pan, Los pastores arcádicos. Sin embargo, no es la obra de arte la que acapara la atención. Es más bien una críptica inscripción grabada bajo el relieve la que ha confundido a los eruditos durante generaciones. La inscripción, formada por las letras O, U, O, S, U, A, U, con DM debajo, ha suscitado un aluvión de teorías sobre su significado. Algunos especulan que oculta un mensaje secreto o el código cifrado de una sociedad antigua. Una teoría especialmente tentadora lo relaciona con el legendario Santo Grial o con los legendarios tesoros de los caballeros templarios. Otros creen que podría tratarse de un anagrama o una forma de escritura oculta que esconde secretos en su secuencia aleatoria. Se han hecho numerosos intentos por desentrañar su significado, y algunos afirman que guarda relación con antiguas frases griegas o latinas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, ninguna interpretación definitiva ha logrado una aceptación generalizada entre los estudiosos. Incluso personalidades como Charles Dickens y el nieto de Charles Darwin se han visto envueltos en el enigma. Sin embargo, el verdadero significado de la inscripción sigue siendo incierto. Algunos escépticos han propuesto que la inscripción podría ser simplemente una broma de mal gusto, organizada por los comisarios de monumentos Thomas Anson y su amigo George Anson. Número 12. El monumento de Yonaguni. En 1986, mientras conducía cerca de la isla de Yonaguni, en Okinawa, para ver tiburones martillo, un hombre llamado Kichiro Arataki tropezó con algo extraordinario. Bajo las aguas poco profundas, descubrió unas extrañas estructuras que parecían completamente fuera de lugar en el fondo del océano. Parecían una pirámide con bordes, ángulos y escalones perfectamente equilibrados que conducían a su cima. Esta formación rocosa, bautizada más tarde como Monumento de Yonaguni, tiene 25 metros de altura, 100 metros de longitud y 60 metros de anchura. Está hecha de esquisto y arenisca de hace 20 millones de años y cubre una vasta extensión de unos 45.000 metros cuadrados. El profesor Masaki Kimura, geólogo marino japonés y catedrático de sismología de la Universidad de Ryukyu, dedicó 15 años a estudiar estas misteriosas rocas. Sus investigaciones le llevaron a sugerir que estas formaciones de piedra fueron elaboradas por una civilización avanzada que vivió aquí en una antigua ciudad hace más de 10.000 años. Sin embargo, algunos científicos siguen dudando, argumentando que estas formaciones son el resultado de procesos naturales. A pesar de ello, el yacimiento sigue divirtiendo a buceadores y curiosos que lo visitan para presenciar esta notable maravilla, creyendo que se trata de restos de una antigua ciudad. Número 11. Vuelo MH370. La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines, el 8 de marzo de 2014, destaca como uno de los misterios de la aviación más desconcertantes y dolorosos de nuestro tiempo. Se trataba de un avión Boeing
777 con 239 pasajeros y tripulantes a bordo, que desapareció misteriosamente de las pantallas de radar durante su trayecto de Kuala Lumpur, Malasia, a Pekín, China. Esta repentina desaparición dejó tras de sí un reguero de preguntas sin resolver y familias destrozadas. El vuelo inició su viaje desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a la primera hora, 19 minutos, hora local, con llegada prevista a Pekín a las 6 horas, 30 minutos. Sin embargo, apenas transcurrida una hora de vuelo, el avión perdió el contacto con el control aéreo sobre el mar de China Meridional. La última comunicación del avión fue un mensaje rutinario de buenas noches del copiloto. En los días y semanas siguientes a la desaparición, se puso en marcha una amplia misión internacional de búsqueda y rescate, en la que participaron numerosos países y que abarcó una vasta zona del Océano Índico. A pesar de los esfuerzos combinados de barcos, aviones y submarinos equipados con tecnología punta, no se descubrió ninguna prueba sólida sobre el paradero del avión. A medida que la búsqueda se prolongaba, surgieron diversas teorías que intentaban explicar la desaparición del avión. Algunos especulaban con la posibilidad de que el avión hubiera sufrido un fallo mecánico catastrófico, mientras que otros sugerían la posibilidad de un secuestro o un desvío deliberado por parte de uno de los pilotos. Número 10. Bill Ciphers. Los Bill Ciphers son como antiguos rompecabezas que esconden secretos de una fortuna oculta. Todo empezó cuando James Beverly Ward los compartió en un pequeño folleto, pero quien escribió el mensaje original decidió quedarse, un misterio. Allá por 1820, en una pintoresca ciudad llamada Lynchburg, Virginia, se produjo un encuentro entre Robert Morris, que regentaba el Hotel Washington, y un hábil cazador llamado Thomas Jefferson Bill. Congeniaron al instante, y Bill se convirtió en un cliente habitual del hotel. Cuando salía a hacer sus recados, siempre regresaba a la comodidad del hotel, pero en 1822 dejó a Morris con una caja de hierro cerrada, prometiendo volver en 2 años. Sin embargo, Bill nunca regresó, dejando a Morris perplejo. Esperó toda una década antes de plantearse abrir la caja, y tardó otros 13 años en abrirla por fin. Dentro había páginas llenas de números. Bill había mencionado una vez tesoros cerca de Beaufort City, lo que llevó a Morris a creer que los números contenían la clave de las riquezas. Muchos intentaron descifrar el código, y un avance reveló un pasaje de la Declaración de Independencia. Esto confirmó la historia de Beal, de una fortuna oculta estimada hoy en la friolera de $30 millones. Número 9. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es famoso por ser uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Aquí ocurren sucesos extraños que a menudo provocan la desaparición de barcos, aviones y personas sin explicación alguna. Pero ¿qué hay detrás de todo este misterio? Situado en la vasta extensión del Mar de los Sargazos, entre Miami, Islas Bermudas, y San Juan, Puerto Rico, el Triángulo de las Bermudas tiene una superficie de unos 700.000 kilómetros cuadrados. Está situado en las rutas más frecuentadas por barcos y aviones que viajan del Caribe a Europa y de la costa este de Estados Unidos a Sudamérica. No son raros los naufragios y accidentes aéreos. Algunos creen que se debe a algo extraño, como la legendaria ciudad perdida de la Atlántida, o incluso a interferencias extraterrestres. Pero los científicos tienen otra opinión. Dicen que las desapariciones se deben probablemente a la difícil navegación de la zona, con sus numerosos bancos de arena, ciclones impredecibles y tormentas. Aunque a los teóricos de la conspiración les encanta tejer historias sobre el aura misteriosa del triángulo, los expertos sostienen que se trata simplemente de una franja de océano peligrosa, pero no única. Hay muchos otros lugares en el mundo donde barcos y aviones han encontrado su fin en circunstancias similares. Número 8. Paso de Dyatlov. En febrero de 1959, un equipo de 9 expertos excursionistas rusos, dirigidos por Igor Dyatlov, emprendió una aventura de esquí en los fríos montes Urales del norte. Este variopinto grupo, formado por 8 hombres y una mujer, eran todos estudiantes o licenciados del Instituto Politécnico de los Urales. Sin embargo, su misión dio un giro inesperado la noche del 1 de febrero. Algo asustó a los excursionistas, que huyeron despavoridos de su tienda, dejando atrás la ropa y los zapatos, a pesar de las gélidas temperaturas de 22 grados Fahrenheit.
Días después, los investigadores hicieron un sombrío descubrimiento. Los cuerpos de los excursionistas estaban esparcidos por la ladera nevada. Algunos sufrían heridas mortales como fracturas de cráneo y costillas rotas. Lo extraño es que no había signos de lucha y algunos fueron encontrados apenas vestidos, solo con ropa interior. En un principio, las autoridades soviéticas atribuyeron el suceso a una fuerza de atracción desconocida, lo que suscitó teorías disparatadas que iban desde avalanchas hasta experimentos militares secretos malogrados. Sin embargo, la verdadera causa de este escalofriante incidente, conocido como el incidente del Paso Dyatlov, sigue siendo un misterio desconcertante. Este misterioso caso ha cautivado la imaginación de todo el mundo, generando numerosos libros, documentales e incluso una película de Hollywood. Es un enigma que persiste en el siglo XXI, consolidando su estatus como uno de los misterios más cautivadores de la era moderna. Número 7. La peste danzante. Durante el verano de 1518, Estrasburgo, una ciudad de Francia, experimentó un extraño y desconcertante suceso conocido como la peste danzante. Todo comenzó cuando una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y comenzó a bailar con gran intensidad. No podía parar. Pronto, otros se le unieron, y en una semana, decenas de personas bailaban junto a ella. A finales de mes, las calles estaban abarrotadas de cientos de personas que bailaban sin control. El baile se prolongaba durante días, y en algunos casos, incluso semanas, y los participantes solo paraban cuando se desplomaban de agotamiento, sufrían un derrame cerebral o un infarto. Algunos bailaban tan activamente que sus pies se llenaban de moratones y sangre. Las autoridades locales, desconcertadas por lo que estaba ocurriendo, contrataron a músicos para que tocaran música, pensando que eso ayudaría a los bailarines a parar. Sin embargo, el baile continuó sin descanso. La causa de la plaga sigue siendo un misterio, y se han propuesto varias teorías. Algunos creen que fue un caso de enfermedad psicógena masiva, en la que factores psicológicos desencadenaron síntomas físicos en un grupo de personas. Otros sugieren que pudo influir el envenenamiento por urgo de pan de centeno contaminado. Incluso se cree que pudo ser una manifestación de fervor religioso, o una respuesta al estrés y las dificultades extremas a las que se enfrentaban los habitantes de Estrasburgo en aquella época. Número 6. La cuña de aluminio de Ayud. En 1974 se desenterró algo extraño cerca del río Mure, no lejos de Ayu, una ciudad de Rumanía. Imagínese estar enterrado bajo 10 metros de arena junto a los antiguos huesos de un mastodonte, que es como una versión de la vieja escuela de un elefante. Este descubrimiento no fue un hallazgo ordinario. El objeto, parecido a la cabeza de un martillo, estaba fabricado con una aleación de aluminio, un material que suelen asociar con los tiempos modernos. Supuestamente tenía más de 11.000 años. Es como encontrar un smartphone en una pintura rupestre. El artefacto acabó en manos de expertos del Instituto Arqueológico de Cluj-Napoca, que determinaron su composición: 12 elementos diferentes envueltos en una fina capa de óxido. El aluminio ni siquiera se descubrió hasta mucho después, en 1808, y mucho menos fue fabricado por el hombre hasta 1885. Esta llamada cuña de Ayud tiene a los científicos rascándose la cabeza, tratando de averiguar cómo fue a parar allí hace tanto tiempo, mucho antes de que los humanos supuestamente conocieran el aluminio. En el corazón de Washington, Distrito de Columbia, enterrado bajo las capas de la historia y la política, yace un profundo secreto que podría sacudir los cimientos mismos del mundo en que vivimos. Durante 80 años, las autoridades estadounidenses han guardado este secreto con el mayor sigilo, temiendo que su revelación pudiera reescribir el curso de la historia. Todo comenzó en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando se inició un proyecto secreto del gobierno. En las profundidades de una instalación clasificada, se reunió a las mentes más brillantes de la época, con una misión rodeada de misterio. Su tarea consiste en desvelar los secretos de un artefacto sobrenatural recuperado de los restos de un avión derribado. Durante la guerra, los rumores sobre el proyecto se extendieron como la pólvora entre unos pocos elegidos. Al conocerse su existencia, se dispararon las suposiciones, desde su origen extraterrestre hasta la intervención divina.
Sin embargo, la verdad permaneció oculta tras capas de autorización de seguridad y juramentos de secreto. Pasaron décadas y el artefacto permaneció oculto a miradas indiscretas. Su significado solo era conocido por unos pocos privilegiados. Generaciones de funcionarios del gobierno se sucedieron y todos juraron mantener el pacto clandestino que les obligaba a guardar silencio. Entonces, en el año 2024, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos. Un valiente denunciante, desilusionado por el velo de secretismo del gobierno, lo arriesgó todo para exponer la verdad al mundo. Con pruebas irrefutables en la mano, revelaron la existencia del artefacto y el encubrimiento durante décadas ante una audiencia mundial atónita. La revelación hizo temblar los pasillos del poder, provocando encarnizados debates y un examen de conciencia en toda la nación. Preguntas que habían permanecido sin respuesta durante 8 décadas exigían ahora una solución. ¿Cuál era la verdadera naturaleza del artefacto? ¿Qué secretos escondía? Y lo más importante, ¿por qué se mantuvo oculto al mundo durante tanto tiempo? Comparta sus opiniones en los comentarios. Número 5. La inquietante desaparición de Elisa Lam. Elisa Lam, una joven de 21 años, cuyos padres se trasladaron de Hong Kong a Vancouver, se embarcó en un viaje al sur de California en febrero de 2013. Estudiaba en la Universidad de Columbia Británica. Antes de su desaparición, se mantenía regularmente en contacto con su familia. Llegó a Los Ángeles el 19 de febrero de 2013 y se registró en un hotel llamado Cecil. Conocido por su inquietante historia, este hotel había sido residencia temporal de conocidos asesinos en serie, testigo de múltiples asesinatos y escenario de numerosos suicidios. Poco después de llegar al Cecil, Elisa desapareció. Su cuerpo fue descubierto en un depósito de agua de la azotea del hotel, solo después de que los trabajadores de mantenimiento respondieran a las quejas de los huéspedes sobre la calidad del agua. Las autoridades concluyeron inicialmente que se había quitado la vida por falta de pruebas que implicaran a alguien más. Sin embargo, las imágenes de vigilancia del ascensor del hotel añadieron una capa de misterio al caso. El vídeo muestra a Elisa comportándose de forma extraña en el ascensor, entrando y saliendo varias veces, hablando y gesticulando como si hablara con alguien que no está allí, e incluso parece esconderse de una presencia invisible. Curiosamente, el ascensor solo funciona mal cuando ella está dentro. La naturaleza no resuelta del caso, junto con las espeluznantes imágenes, ha dado lugar a diversas teorías que van desde problemas de salud mental como el trastorno bipolar a explicaciones más sobrenaturales. Número 4. La abducción ovni de Pascagoula. La noche del 11 de octubre de 1973, 2 trabajadores de un astillero, Charles Hickson y Calvin Parker, estaban pescando junto al río Pascagoula, en Mississippi, cuando dijeron que había ocurrido algo extraordinario. Fueron secuestrados por extraterrestres. Describieron haber visto una nave brillante con forma de huevo aterrizar cerca, y de ella emergieron 3 seres que parecían humanos, pero que medían alrededor de 1,5 metros, con piel gris arrugada y manos que parecían garras. Según su relato, estas criaturas impidieron que Charles y Calvin se movieran y los introdujeron flotando en la nave. Una vez dentro, les sometieron a un extraño examen antes de dejarles marchar. Tras contar lo sucedido al departamento del sheriff local, les dejaron solos en una habitación con un micrófono oculto que grababa su conversación sobre la aterradora experiencia. Más tarde, ambos hombres se sometieron al detector de mentiras, que superaron, lo que dio más peso a su historia. Este suceso, conocido como la abducción ovni de Pascagoula, atrajo la atención de todo el país y sigue siendo uno de los supuestos encuentros con extraterrestres más famosos de la historia. Mientras que algunos dudan de la veracidad de su historia, sugiriendo que podría haber sido un cuento inventado o un truco de la mente, otros siguen fascinados por ella. Número 3. La desaparición de Walter Collins. En 1928, se produjo una gran conmoción en todo Estados Unidos cuando el joven Walter Collins, un niño de 9 años de Los Ángeles, se desvaneció en el aire. Todo empezó un día cualquiera de marzo, cuando Walter, entusiasmado por ir al cine,
salió de casa, pero nunca regresó. Su preocupada madre, Christine Collins, actuó de inmediato y denunció su desaparición al Departamento de Policía de Los Ángeles. Se inició una búsqueda masiva para encontrarlo. Pasaron meses sin rastro de Walter, hasta que apareció en Illinois un chico que decía ser él. Christine corrió a ver al niño, con la esperanza de que fuera su hijo, pero en cuanto lo vio, supo que no era Walter. A pesar de sus protestas, la policía insistió en que se llevara al niño a casa. Cuando Christine se negó en redondo a aceptar al impostor, la policía de Los Ángeles tomó medidas drásticas. La internaron en un hospital psiquiátrico para silenciarla. Más tarde se supo que el chico, que decía ser Walter, era un joven embaucador llamado Arthur Hutchins Jr. Se había inventado toda la historia para disfrutar de un viaje gratis a Hollywood. La mala gestión del caso por parte de la policía de Los Ángeles, desde no creer a Christine hasta intentar encubrir sus errores, desató la furia entre el público. Número 2. Cleopatra. Cleopatra, una de las famosas reinas de Egipto, es recordada por su brillantez, educación y vibrante personalidad. Incluso hoy en día, la gente está fascinada por la historia de su vida. Nacida en el año 69 a.C. en Alejandría, Cleopatra pertenecía a la dinastía ptolemaica, establecida por Ptolomeo Sóter, uno de los sucesores de Alejandro Magno. A pesar de no tener ascendencia egipcia, se esforzó por sumergirse en la cultura y las tradiciones de su pueblo. Cleopatra superó todas las expectativas al convertirse en la primera gobernante de su dinastía en dominar la lengua egipcia. También adoptó el atuendo típico de las reinas egipcias. Su magnética presencia hipnotizó a muchos líderes, incluso a poderosos generales romanos, como Julio César y Marco Antonio, que cayeron bajo su hechizo. Su relación con Marco Antonio fue especialmente notable por el profundo afecto que ambas partes le profesaban. Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte de Cleopatra siguen rodeadas de misterio. Se cree que se quitó la vida para evitar caer en manos de Octavio, que probablemente la habría hecho prisionera suya. A pesar de los numerosos esfuerzos arqueológicos, la tumba de Cleopatra no ha sido descubierta. Sin embargo, los recientes hallazgos de la misión arqueológica dominicana ofrecen nuevas esperanzas. En el templo de Taposiris se han desenterrado piezas de arte relacionadas con la ira de Cleopatra, así como pruebas de la existencia de una compleja red de túneles y cámaras. La arqueóloga Kathleen Martínez cree que en estas cámaras se encuentran los últimos lugares de descanso de Cleopatra y Marco Antonio. Número 1. Amelia Earhart. Amelia Mary Earhart fue una mujer aventurera que hizo historia en 1928 como la primera mujer piloto en cruzar en solitario el Océano Atlántico cuando tenía 31 años. Cuando cumplió los 40, se había convertido en una figura célebre de la aviación. Tras lograr un éxito notable, decidió emprender una empresa aún más audaz, dar la vuelta al mundo antes de jubilarse. El 20 de mayo de 1937, Earhart, junto con su navegante Fred Noonan, se embarcó en su último vuelo para batir récords. Volaban en un monoplano Lockheed Electra bimotor y a principios de julio habían recorrido cerca del 80% de la distancia total, sobrevolando las vastas extensiones del Atlántico, África, Arabia, India y el sudeste asiático. Su próximo destino era la isla Howland, un pequeño punto en la inmensidad del Océano Pacífico donde planeaban repostar antes de continuar su viaje. Sin embargo, encontrar la isla resultó ser una tarea de enormes proporciones, especialmente con las herramientas de navegación disponibles en aquella época. A pesar de la presencia de un barco guardacostas cerca de las costas de la isla, Earhart y Noonan fueron incapaces de localizar Howland. Sus últimos mensajes indicaban que se estaban quedando sin combustible. Lamentablemente, nunca llegaron a su destino. Durante muchos años no se encontraron ni su avión ni sus restos. No fue hasta enero de 2024 cuando los restos del avión de Earhart fueron descubiertos en el Océano Pacífico por buzos de la empresa Deep Sea Vision. Sin embargo, no se encontraron restos humanos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.